Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Marcos capítulo 3, el hombre de la mano seca. Para ello vamos a orar. Amante y bondadoso Dios, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das, por este día que nos regalas, porque confiamos en que tú estás con nosotros. Y por eso te pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro al abrir tu palabra y estudiar el libro de Marcos. Gracias, Señor, por concedernos tu bendición, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Marcos nos presenta a un Jesús benévolo como un pastor que guía a su rebaño y toma en sus brazos a los corderos. Era un hijo de hombre que caminó como un humilde siervo de Dios, pero desarrollando su tarea de manera enérgica, clara y firme. A lo largo del capítulo 2, como lo veremos, también en el capítulo 3, el tema dominante es la controversia. Hemos visto a Jesús en conflicto con los maestros de la ley por haber perdonado al paralítico que bajaron del techo. Lo hemos visto asistir a las fiestas en casa de Leví Mateo y su renuencia a pedirle a sus seguidores que ayunen. Vamos a estudiar Marcos capítulo 3 y vamos a ver la manera en que el Señor Jesús dejó claro que Él vino a buscar y salvar lo que se le había perdido. La primera sección son los versículos 1 al 6, el hombre de la mano seca. Leamos el versículo 1 y 2. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Había allí un hombre que tenía seca una mano, y lo acechaban para ver si lo sanaría en sábado, a fin de poder acusarlo. Algunos comentadores llegan a la conclusión que este incidente ocurre el mismo sábado en que los discípulos comieron en el sembradío, y es otro caso en que los escribas y fariseos se opusieron al proceder de Jesús frente al sábado. Llega un hombre que tenía la mano seca o la mano paralizada. Podría ser que estuviese así debido a un accidente o a los resultados de una enfermedad y no a un defecto congénito. Es algo interesante que el relato no dice que el hombre clamaba para que fuera sanado, sino quienes proponen el caso son los mismos escribas y fariseos, quienes querían de alguna manera probar a Jesús y tener algún argumento de que él estaba violando el sábado para poder acusarlo. Sigamos el relato en los versículos 3 y 4. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les preguntó: ¿es lícito en los sábados hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Ante el acoso de sus acusadores, Jesús le pide al hombre que se coloque en medio del lugar y les hace una pregunta: ¿es lícito salvar una vida en sábado o perderla? En el relato de Mateo agrega la historia de que si un hombre tiene 100 ovejas y una se cae en un pozo en sábado, ¿qué hace el hombre? Pues sacar la oveja en sábado. Entonces, el sábado es lícito hacer el bien. A una oveja sí y a un hombre no. Pero ellos callaban, porque sabían que Jesús tenía razón. Y también se habían dado cuenta que Jesús respondía con argumentos que ellos no podían refutar. Miren el siguiente comentario. Los espías no se atrevían a contestar a Jesús en presencia de la multitud por temor a meterse en dificultades. Sabían que él había dicho la verdad. Más bien que violar sus tradiciones, estaban dispuestos a dejar sufrir a un hombre mientras que aliviaran a un animal por causa de la pérdida que sufriría el dueño si la descuidaban. Así manifestaban mayor cuidado por un animal que por el hombre, que fue hecho a imagen de Dios. Esto ilustra el resultado de todas las religiones falsas. Tienen su origen en el deseo del hombre de exaltarse por encima de Dios, pero llega a degradar al hombre por debajo del nivel de los brutos. Toda religión que combate la soberanía de Dios defrauda al hombre de la gloria que le fue concedida en la creación y que ha de serle devuelta en Cristo. Toda religión falsa enseña a sus adeptos a descuidar los menesteres
sufrimientos y derechos de los hombres. El Evangelio concede alto valor a la humanidad como adquisición hecha por la sangre de Cristo y enseña a considerar con ternura las necesidades y desgracias del hombre. El Señor dice: haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Libro El deseado de todas las gentes, página 253. Ante la actitud de los fariseos con respecto a este hombre enfermo, Jesús se indignó. Leamos el versículo 5. Entonces, mirándolos con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Recordemos que el enojo que no implica pecado es el enojo contra el pecado. Dios odia al pecado, pero ama al pecador. A veces cometemos el error de hacer lo contrario. Aborrecemos al pecador, pero amamos al pecado. Pero ese no es el plan de Dios. Pero por eso ese enojo de Jesús estaba acompañado de tristeza, porque los dirigentes judíos usaban de su elevada investidura y de sus cargos para desfigurar el carácter y los requerimientos de Dios. Estaban interpretando mal las Escrituras, y esto es lo que los llevaría a su perdición. Entonces Jesús, para mostrarles que el sábado es lícito hacer el bien, sanó al hombre de la mano seca. Miren el comentario. Al sanar al hombre que tenía una mano seca, Jesús condenó la costumbre de los judíos y dejó al cuarto mandamiento tal cual Dios lo había dado. Lícito en los sábados hacer bien, declaró. Poniendo a un lado las restricciones sin sentido de los judíos, honró el sábado, mientras que los que se quejaban contra él deshonraban el día santo de Dios. Pero miren cómo termina el resultado de este incidente en los fariseos y saduceos. Leamos el versículo 6. Salieron entonces los fariseos y se confabularon con los herodianos para destruirlo. Los fariseos odiaban a los herodianos, pero ahora buscan su ayuda. Estaban como fuera de sí, tratando de encontrar la manera de acallar a Jesús. Pero el contraste es claro. Critican a Jesús porque el sábado viene a salvar, sanar y dar vida, pero ellos en sábado están dispuestos a quitar la vida. Sigamos leyendo el comentario de Elena de White. Cuando Jesús preguntó a los fariseos si era lícito hacer bien o mal en sábado, salvar la vida o matar, los hizo confrontar sus propios malos deseos. Con acerbo odio, ellos deseaban matarle mientras él estaba salvando vidas e impartiendo felicidad a las muchedumbres. Era mejor matar en sábado, según se proponían ellos hacer, que sanar a los afligidos como lo había hecho él. Era más justo tener homicidio en el corazón en el día santo que tener hacia todos un amor que se expresara en hechos de misericordia. Mismo libro, página 253. Esta es una solemne invitación a revisar nuestros conceptos de la observancia del sábado. No debemos permitir que el sábado se convierta en una carga, en un día difícil de llevar, sino que el mismo sea para nosotros una gran bendición. Nadie está autorizado para hacer del sábado un día cargado de prohibiciones. El Señor ha dicho que el sábado es un día para hacer el bien, y ese día en especial debemos de dejar de mirar el yo y enfocarnos en lo que Dios quiere hacer por nosotros y por medio de nosotros. La siguiente sección son los versículos 7 al 12, la multitud a la orilla del mar. Comencemos estudiando los versículos 7 y 8. Pero Jesús se retiró al mar con sus discípulos y lo siguió gran multitud de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Lo primero que destaca este pasaje es que Jesús se retiró. Marcos revela que vez tras vez que Jesús se trasladaba de un lugar a otro para rehuir una polaridad inconveniente o una oposición indebida. Evidentemente, en este caso, Jesús se retiró para evitar más conflicto con las autoridades religiosas y quizás también políticas. Entonces, Marcos interrumpe la serie de conflictos para mostrar acerca de la creciente popularidad de Jesús, la cual proporcionalmente era acompañada por el creciente odio y oposición de los dirigentes judíos.
Jesús parece que estaba en una población un poco retirada del mar y va allí y llega una multitud. La palabra multitud la usa 3 veces en este relato y destaca que venía mucha gente a buscar a Jesús de diversas partes, incluso de tierras como Tiro y Sidón. Pero en la enumeración que aparece aquí de las ciudades donde venía la gente, tácitamente se enfatiza que no venía nadie de Samaria. Leamos los versículos 9 al 12. Entonces dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca para evitar que la multitud lo oprimiera, pues como había sanado a muchos, todos los que tenían plagas se echaban sobre él para tocarlo, y los espíritus inmundos al verlo se postraban delante de él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios», pero él los reprendía para que no lo descubrieran. Al parecer, Jesús había dado indicaciones sobre tener a disposición una barca para varios usos. En este caso, para poder, desde un lugar más alto, dirigirse a la multitud. Este se debe a que la gente se le venía encima para tocarlo, porque quizás algunos consideraban que había poder mágico en los mantos de Jesús. Y aparece una narración interesante, que los hombres poseídos venían y se postraban ante él y gritaban que Jesús era el Hijo de Dios. Este acto de parte de los demonios de postrarse ante él era algo que el Señor rechazaba debido a que se daba la impresión que los demonios lo reconocían como su caudillo y que estaba asociado con ellos. Recuerden que Satanás es el padre de la mentira, pero el Señor rechazó tal reconocimiento, dejando en claro que nada tiene con ellos. Entonces Jesús les ordenaba, según lo dice otra traducción, pero él les exigía con toda firmeza que no revelaran quién era él. Esto lo hacía para marcar una distancia con ellos, con los endemoniados, con los demonios, y evitar que sus acciones fueran mal interpretadas por los fariseos y por la gente alrededor. La siguiente sección de Marcos 3 son los versículos 13 al 19. Y se narra la selección de los 12 discípulos de Jesús. Leamos el versículo 13. Después subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Jesús ya no está en la orilla del mar, sino que está en el oeste montañoso de Galilea. Jesús se retira y pasa la noche en oración. Era costumbre de Jesús pasar momentos a solas hablando con el Padre por medio de la oración. Elena de White dice: con frecuencia él había pasado noches enteras orando en las montañas. Aquel cuya mano había formado los montes y valles se encontraba en casa con la naturaleza y disfrutaba su quietud. Libro El deseado de todas las gentes, página 388. Este es un ejemplo para nosotros. Si Jesús, el Hijo de Dios, sintiera necesidad de orar con frecuencia, ¿cuánto más nosotros, pecadores, debemos orar sin cesar? Una vez Jesús termina la oración, desciende del monte y quizás habían allí muchas personas, pero él escogió a 12 de ellos para que fueran sus discípulos. Y se enfatiza que llamó a los que él quiso, es decir, era su elección. No se basaba en el deseo de ellos, sino en los planes que él tenía. Posteriormente, estando ya al final de sus días, el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16, dice que Jesús les recordó este hecho a los discípulos. Leamos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Por otra parte, ninguno de los 12 fue elegido debido a su perfección, ya fuera de carácter o de capacidad. Eligió a hombres que estaban dispuestos a aprender y porque podían hacerlo, cuyos caracteres podrían ser transformados. Elena de White describe así: estaba por darse el primer paso en la organización de la iglesia que después de la partida de Cristo había de ser su representante en la tierra. No tenía ningún santuario costoso a su disposición, pero el Salvador condujo a sus discípulos al lugar de retraimiento que él amaba, y en la mente de ellos los sagrados incidentes de aquel día quedaron para siempre vinculados con la belleza de la montaña, del valle y del mar.
Libro El deseo de todas las gentes, página 258. Sigamos el relato, versículos 14 y 15. Designó entonces a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. El Señor escoge a 12. No se da ninguna razón específica para explicar por qué fueron escogidos estos 12, ni más ni menos. Sin embargo, hablar de 12 nos recuerda a las 12 tribus de los hijos de Israel. Era la manera en que el Señor iba a organizar a su pueblo en el Antiguo Testamento. Pero ahora, al comenzar su ministerio para fundar su iglesia, el Señor llama a 12. Ahora los llama para que fueran sus discípulos o alumnos de su escuela y le ayudaran en su obra. Una vez que ellos estuviesen con el Señor, que aprendieran de su método, entonces el Señor los enviaría a predicar. Pero lo interesante es que los manda a predicar y a sanar, es decir, combina la obra médico-misionera. Jesús mismo dedicó más tiempo para atender las necesidades físicas de la humanidad que a predicar, y los discípulos debían hacer lo mismo. El evangelista Lucas nos dice que fueron designados apóstoles. Esto significa que fueron enviados. No significa que dejaban de ser discípulos, sino que además de ser discípulos fueron enviados, es decir, recibieron el título de apóstol. Elena de White comenta: solo sobre un monte cerca del mar de Galilea, Jesús había pasado la noche orando en favor de estos escogidos. Al amanecer los llamó así y con palabras de oración y enseñanza puso las manos sobre sus cabezas para bendecirlos y apartarlos para la obra del Evangelio. Discurso Maestro de Jesucristo, página 9. Esta tarea otorgada a los discípulos es la obra más grande que Dios le pudiera dar a un hombre. Es colaborar con Cristo en la salvación de los perdidos. El siguiente comentario nos ayuda a entender ese aspecto. Jesús había llamado a sus discípulos para enviarlos como testigos suyos para que declararan al mundo lo que habían visto y oído de él. Su cargo era el más importante al cual hubiesen sido llamados alguna vez los seres humanos, y únicamente el de Cristo lo superaba. Habían de ser colaboradores con Dios para la salvación del mundo. Como en el Antiguo Testamento los 12 patriarcas se destacaban como representantes de Israel, así los 12 apóstoles habían de destacarse como representantes de la iglesia evangélica. Libro El deseo de todas las gentes, página 258. El plan de Dios es que su iglesia sea un instrumento de salvación, un medio a través del cual las personas sean alcanzadas. Sigamos leyendo los versículos 16 al 19. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, es decir, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que lo entregó. Estos hombres eran hombres comunes, hombres a quienes el Señor quería formar para que sean líderes de su iglesia en sus comienzos. Elena de White destaca: el Salvador conocía el carácter de los hombres a quienes había elegido. Todas sus debilidades y errores estaban abiertos delante de él. Conocía los peligros que tendrían que arrostrar y la responsabilidad que recaería sobre ellos. Y su corazón amaba tiernamente a estos elegidos. Libro El deseo de todas las gentes, página 258. Pedro es quien comienza la lista, porque es como el portavoz del grupo. Después le siguen los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, conocidos también como los hijos del trueno. Eran hombres de temperamento vehemente. El fiero genio de Jacobo y Juan solía manifestarlo abiertamente. Sabemos que Juan llegó a ser el discípulo amado. Después se menciona a Andrés, hermano de Pedro. No tenía el mismo liderazgo de su hermano, pero era un hombre que desarrolló una labor importante. Después sigue Felipe, cuyo nombre significa aficionado a los caballos. Era un hombre griego. Fue al primero que el Señor le dijo: sígueme. Era un buscador de la verdad, aunque era lento para creer. Está Bartolomé. Los comentadores dicen que su nombre natural era Natanael. Era amigo íntimo de Felipe. Mira lo que dice Elena de White al respecto.
En feliz contraste con la incredulidad de Felipe, se notaba la confianza infantil de Natanael. Era un hombre de naturaleza intensamente fervorosa, cuya fe se apoderaba de las realidades invisibles. Sin embargo, Felipe era alumno en la escuela de Cristo y el Divino Maestro soportó pacientemente su incredulidad y torpeza. Cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre los discípulos, Felipe llegó a ser un maestro según el orden divino. Sabía de qué hablaba y enseñaba con una seguridad que infundía convicción a los oyentes. Libro El deseado de todas las gentes, página 260. Sigue en la lista Mateo, también conocido como Leví, el publicano que responde al llamado de Jesús, quien demostró ser un obrero capaz. Después se menciona a Tomás, conocido como el Dídimo, es decir, gemelo. Es conocido por su incredulidad, pero realmente era una persona tímida y miedosa. Sin embargo, llegó a ser misionero en India y la China. Sigue Jacobo, el hijo de Alfeo, conocido como Jacobo el Menor. Algunos consideraban que este término se refiere a un hombre de baja estatura. Sigue Tadeo, a quien Mateo llama Lebeo. Otros lo identifican como Judas, hermano de Jacobo, pero este Jacobo no era de los discípulos de Jesús. Viene entonces Simón, conocido como el Cananita, para diferenciarlo de Pedro. Recibía este nombre porque quizás era de Canaán y perteneciente también a un partido patriótico judío conocido como los Zelotes. Y finalmente Judas Iscariote, conocido como el que entregó a Jesús. Estos hombres eran de diferente origen, formación y pensamiento, pero Dios los llamó para que trabajaran juntos. Veamos el comentario que hace la señora Elena de White en el libro El deseado de todas las gentes. En sus hábitos y temperamento los apóstoles diferían grandemente. Entre ellos se contaba el publicano Leví Mateo y el celote Simón, el intransigente enemigo de la autoridad de Roma, el generoso e impulsivo Pedro y el ruin Judas, Tomás el fiel, aunque tímido y miedoso, Felipe lento de corazón e inclinado a la duda, y los ambiciosos y jactanciosos hijos de Zebedeo con sus hermanos. Estos fueron reunidos con sus diferentes defectos, todos con tendencias al mal, heredadas y cultivadas, pero en Cristo y por su medio habían de habitar en la familia de Dios, aprendiendo a ser uno en fe, doctrina y espíritu. Iban a tener sus pruebas, sus agravios, sus diferencias de opinión, pero mientras que Cristo habitase en el corazón de ellos, no habría disensión. Su amor los induciría a amarse unos a otros. Las lecciones del Maestro harían armonizar todas las diferencias, poniendo a los discípulos en unidad hasta hacerlos de una mente y un mismo criterio. Cristo es el gran centro, y ellos se acercarían el uno al otro en la proporción en que se acercasen al centro. Lo mismo ocurre hoy en su iglesia. Dios llama a diversas personas con diversos caracteres, con distintas expectativas, pero llamados a trabajar juntos. Solo el Señor puede dar esa unidad, y el deseo es avanzar juntos en el cumplimiento de la misión que el Señor nos ha dado. La siguiente sección sigue las controversias con los judíos, versículos 20 al 30. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Leamos los versículos 20 y 21. Volvieron a casa y se juntó de nuevo tanta gente que ni siquiera podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderlo porque decían, está fuera de sí. Cuando regresa Jesús de este viaje misionero, su familia, que había recibido las acusaciones presentadas por los escribas de que Jesús estaba en convivencia con el diablo, la acusación que estaba fuera de sí, es decir, que tenía una mente desequilibrada, de ahí la preocupación de sus familiares. Esto es lo que se amplía con el versículo 31. Entre tanto llegaron sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarlo. La familia estaba muy preocupada por todo lo que estaba pasando. Elena de White nos pone en contexto de este problema. Dice, los hijos de José distaban mucho de tener simpatía por Jesús en su obra. Los informes que llegaban a ellos acerca de su vida y labor los llenaba de asombro y congoja.
Oían que pasaban noches enteras en oración, que durante el día le rodeaban grandes compañías de gente y que no tomaba siquiera tiempo para comer. Sus amigos estaban convencidos de que su trabajo incesante le estaba agotando. No podían explicar su actitud para con los fariseos y algunos temían que su razón estuviese vacilando. Sus hermanos oyeron hablar de esto y también de la acusación presentada por los fariseos de que echaba los demonios por el poder de Satanás. Llegaron a la conclusión de que se le debía persuadir y obligar a dejar de trabajar así, e indujeron a María a unirse con ellos, pensando que por amor a ella podían persuadirle a ser más prudente. Libro El Deseado de Todas las Gentes, página 288. Los fariseos buscaban la manera de desacreditar la obra de Jesús y sembrar duda en la mente de todos. Leamos el versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Estos espías le seguían los pasos a Jesús durante todo su ministerio y, siguiendo las órdenes del Sanedrín, acusaban a Jesús de estar aliado con Belcebú. Era una manera de descartar la obra de Jesús, diciendo que era un aliado del diablo. Todos reconocían que lo que hacía Jesús era por medio de un poder sobrehumano. El asunto es que los fariseos no querían reconocer que obraba era de parte de Dios. Ellos rechazaron a Jesús como el Mesías prometido. Jesús responde a las acusaciones que se le hace con ilustraciones. Leamos los versículos 23 al 27. Y habiéndolos llamado, les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no lo ata. Solamente así podrá saquear su casa. Estas ilustraciones son: número 1, el reino dividido. Una nación dividida se debilita frente a otras naciones. Número 2, esta realidad se aplica aún a la familia, que puede ser una clase política o una descendencia real que no puede prevalecer si hay división entre ellos. Pero también se puede referir a una morada familiar. Un hogar dividido se debilita. En tercer lugar, la obra del Espíritu Santo es atacar la obra de Cristo, impedir poder salvar al hombre. Entonces no tiene lógica que la gente por los milagros crea que Cristo sea el Mesías. Su estrategia pues no prevalecería. Así que está contradiciendo totalmente lo que los fariseos dicen. En cuarto lugar, entonces usa el concepto de un ladrón que desea robar en una casa donde hay un hombre fuerte. Primero somete al hombre fuerte y después roba, de lo contrario fracasará. Jesús es el que entra en la casa y somete a Satanás, pero ilógico fuera que Satanás entrara a su propia casa a robar. Esto revela el error de tal deducción que los fariseos trataban de sostener. Entonces Jesús les advierte, versículos 28 y 29. De cierto os digo, que todos los pecados y las blasfemias, cualesquiera que sean, les serán perdonados a los hijos de los hombres. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Todos los pecados que los hombres cometan, incluso blasfemar, si se arrepienten, pues puede Dios perdonarlos. Pero el pecado o blasfemia contra el Espíritu Santo o el pecado imperdonable consiste en la resistencia progresiva a la verdad. Tiene la conciencia cauterizada y no recibe la impresión del Espíritu Santo. En el caso de los fariseos, el Señor Jesús les ha dado suficientes evidencias de quién es Él y de su obra salvadora. Ellos han visto que fue ungido por el Espíritu Santo, que ha obrado con autoridad de lo alto, pero la negación a aceptarlo como el Salvador, el desoír la voz del Espíritu, lo llevaba a cometer el pecado imperdonable. Leamos el siguiente comentario. Ellos, los fariseos, atribuían a influencias satánicas el santo poder de Dios manifestado en las obras de Cristo. De este modo pecaron contra el Espíritu Santo. Obstinados, sombríos y duros de corazón, decidieron cerrar los ojos a toda evidencia
y así cometieron el pecado imperdonable. Review and Herald, 18 de enero del año 1898. Al rechazar a Jesús y al no permitir que el Espíritu Santo los guiara al arrepentimiento, estaban dando la espalda al Señor, estaban cerrando sus oídos a la voz del Consolador y entonces estaban cometiendo el pecado imperdonable. Es una blasfemia contra el Espíritu creer que nosotros tenemos la razón por encima de sus indicaciones. Tengamos cuidado de cerrar nuestro corazón a la influencia del Espíritu de Dios. La última sección de Marcos 3 son los versículos 31 al 35 y habla de la visita de los hermanos y la madre de Jesús. Leamos el versículo 32. Entonces la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Sabemos que ellos venían por el prejuicio que tenían por la obra de Jesús, además que las acusaciones de los fariseos que obraba como si hubiera perdido la cabeza, y si a eso le sumamos que ellos no entendían la obra de Jesús, así que su intención era venir a persuadirlo para que no siguiera haciendo lo que estaba haciendo. Pero Jesús no iba a dejar de hacer lo que estaba haciendo y no iba a entrar en discusión con sus hermanos ni con María. Así que responde, versículos 33 al 35. Él le respondió diciendo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: aquí están mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Aunque Jesús tenía un cariño especial por María, su madre terrenal, y además en sus enseñanzas él incluía que debían respetarse y cuidar a los padres. En ningún momento Jesús quería desconocer a sus familiares. Entonces, lo que quería decir aquí era que aún los que eran más queridos no tenían el derecho de interferir con su obra ni decirle cómo debía realizarla. Ahora Jesús señala que los discípulos eran ahora miembros de su familia, una familia diferente en la que Jesús era el jefe de familia. De esta manera, todos los que reconocen a Dios como Padre son miembros de la familia de los cielos y de la tierra. Los vínculos que unen a los cristianos con su Padre Celestial y el uno al otro son más fuertes y más duraderos que los de la familia humana. Elena de White comenta: todos los que quisieran recibir a Cristo por la fe iban a estar unidos con Él por un vínculo más íntimo que el del parentesco humano. Iban a ser uno con Él como Él era uno con el Padre. Al creer y hacer sus palabras, su madre se relacionaba en forma salvadora con Jesús y más estrechamente por su vínculo natural con Él. Sus hermanos no se beneficiarían de su relación con Él a menos que le aceptasen como su Salvador personal. Mismo libro, página 292. Apreciados amigos y hermanos, el Señor desea salvar a cada persona. Para Él todos son importantes. Dios desea que nosotros seamos instrumentos de esperanza. Dios desea que la familia en la tierra pueda traer más personas a su familia, a su reino. Es tiempo de entregar nuestra vida al servicio del Señor. Nunca rechacemos las indicaciones del Espíritu Santo, sino que permitamos que Él nos dirija. Que el Señor te bendiga y te guarde hoy. Es mi oración por ti. Amén.